Muy bien, pasaron 46 minutos de las 5 de la tarde, ya estamos con las profesionales que habíamos anunciado. Bueno, lo anticipo un poco, esta copa, fíjate qué lindo, el consultorio de la licenciada. Ay, qué pena, parece que hay viento acá, mira mis pelos. Bueno, entonces ya vamos a hablar con ellas, pero las vamos a presentar, porque vamos a hablar, bueno, de este octubre rosa, de la prevención, el cuidado y todo lo relacionado con el cáncer de mama. Bienvenida, licenciada Nilda Carvajal, en primer lugar, fuerte el aplauso. Hola, Nilda. Muchas gracias, Marisa, por la invitación. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Qué lindo Muy tenerte bien. acá. Y gracias por la cintita rosa. Vos nos vas a presentar a nuestra invitada de hoy. Bueno, hoy he traído a una compañera de grupo, la doctora Mónica Burgués, que es mastóloga y bueno, integrante participativa del grupo de la Unidad de Mama San Juan. Bien, Así que bueno, hoy nos acompaña. Fuerte el aplauso para la doctora. Gracias por venir, doctora. ¿Cómo le va? Gracias. Bienvenida, buenas tardes. ¿Estás cómoda? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Viste que no a todos les gusta el tema de los medios y demás, y el micrófono. ¿Estás bien? No, estoy bien. Estás bien, estoy bueno, bien, me alegro estoy bien. mucho. Bueno, qué importante la prevención y qué bueno que en los últimos años hablemos todo el tiempo de Sí. esto, ¿no? Qué Sí. importante. Me parece que es lo más importante a destacar porque antes no pasaba. Sí, exacto. Sí. Contanos qué opinas sobre esto. Sí, es muy importante hablar este tema precisamente de la prevención, ya que es una afección que afecta a las mujeres, es uno de los cánceres más frecuentes, 1 de cada 8 mujeres podemos padecerlo, y la idea es hacer estos tipos de prevenciones y llegar a un diagnóstico temprano, oportuno, para Bien. salvar vidas. Bien. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo prevenimos? Bueno, esa pregunta está muy bien formulada y bueno, y la respuesta, si bien nos vamos desde lo más sencillo, conociéndonos, nos tenemos que conocer nuestro cuerpo, nuestras mamas. Es muy importante que empecemos en la prevención primaria en cuanto al autoexamen mamario. Bien. ¿Sí? Y después de ahí, de acuerdo a la edad de cada paciente, bueno, los estudios que hubiera que realizar. Recordemos, doctora, cómo es, porque yo me acuerdo muy bien, mi mamá primero, la doctora, la ginecóloga después, no sé, en la ducha, los brazos acá atrás. Exacto. ¿Eso es? Sí, por lo general cuando empezamos en nuestro desarrollo, Bien. vuelvo a decir, en la forma de conocernos, si la paciente está menstruando, lo realizamos después de la menstruación porque las mamas están más turgentes, o sea, y siempre es mirándonos con el torso descubierto, en el espejo del baño, si hubiera en el baño, o en el dormitorio o donde sea, y siempre, bueno, ver si hay algún tipo de retracción, de tumoración, de si los pezones se nos van para un lado o por el otro, y después, bueno, obvio que levantando el brazo y dividiendo la mama en 4 cuadrantes, y siempre el examen apoyando las manos, o sea, los pulpejos sobre la mama, ¿sí? Ajá. Y bueno, y lo vamos haciendo, podemos llevar un orden como las agujas del reloj, y por último siempre tenemos que examinar los pezones. Exprimimos los pezones porque a veces hay algunas patologías que se expresan a través de los derrames del pezón. ¿Y qué me tiene que alertar? ¿En Sí. qué momento me preocupo? Y si vemos algún cambio, si vemos las mamas que tienen algún abultamiento, una retracción, el cambio en la coloración o por ejemplo en la forma, una más asimétrica que la otra, de por sí podemos llegar a tener, y eso es normal y es importante que lo sepan, que una mama puede ser más pequeña que la otra, pero si de repente notamos un gran aumento, Claro. una dureza o el color o las características como la naranja, piel de naranja, tenemos que consultar. ¿Mm? ¿El dolor también es un síntoma? El dolor es un síntoma que lo podemos también tener como un dolor funcional, ¿sí? No todo lo malo duele, pero generalmente es funcional, y una de las causas de la consulta más frecuente es el dolor de las mamas, la mastodinia, que puede ser funcional, y bueno, y
obvio que se hacen los estudios y si está todo bien se da el tratamiento correspondiente y se le explica a la paciente que a veces tiene esos cambios cíclicos o no cíclicos de acuerdo a su ritmo menstrual. Es importante lo que dijo, no todo lo malo duele, entonces con más razón es la necesidad de el examen correspondiente y la consulta, Bien. ¿no? Y querías acotar algo también en las pacientes que no menstruan, ¿sí? En las pacientes de edad más grandes, que se hagan el examen, se lo pueden realizar todos los meses o cada 2 meses en cuanto al autoexamen mamario. Y ahí no va a estar en relación con la menstruación. Claro, sí. El Raúl. nódulo, la protuberancia que nace en el seno, en el momento que supura, ¿ya es un estado avanzado? No, porque podemos tener patología benigna también en la mama. En la mama tenemos patología benigna y patología maligna. Bien. Por eso, si se toca un nódulo a la paciente, es importante que acuda a la consulta porque a veces puede ser un quiste simple, Bien. puede ser una lesión, un nódulo benigno que se llama fibroadenoma, y no precisamente el cáncer, pero bueno, siempre obvio que hay que consultar porque hay que... ¿Y cuando supura qué pasa? No, cuando supura hay que ver qué tipo de supuración. A veces hay procesos infecciosos que supuran y esos son mastitis y generalmente son benignas. Perfecto. Doctora, ¿los hombres también tienen que Sí. cuidarse? Sí, los hombres, el porcentaje del cáncer del hombre es el 1%, generalmente puede estar asociado a factores genéticos, pero sí, el hombre tiene que verlo, consultarlo, es raro, vuelvo a decir, el 1%, pero hay hombres con cáncer de mama y bueno, cualquier anormalidad que tengan, se hace los estudios correspondientes. ¿Querías contarnos algo, Nilda, de la manera en que trabaja la unidad y cómo es el trabajo interdisciplinario? El trabajo en grupo, nos juntamos cada 15 días todo el año. Es un trabajo multidisciplinario donde se llevan los casos al grupo y se arman los protocolos de trabajo. Bueno, la doctora es muy participativa también en el grupo y donde participan no solamente los mastólogos, están los radioterapistas, imagenólogos, médicos oncólogos, psicólogos, bueno, todo el grupo correspondiente para tratar a un paciente y acompañar durante toda la enfermedad. ¿Sí querías preguntar algo, Fran? ¿A partir de qué edad hay que comenzar a hacerse esos estudios? Sí, generalmente a partir, siempre digo que en nuestro cuerpo 2 más 2 no es igual a 4, pero si nos vamos a los screening de control de mama, a partir de los 30 años empezamos a solicitar una ecografía mamaria, ¿sí? Por lo general a los 35 pedimos una primera de base, una mamografía, después continuamos con las ecografías mamarias hasta los 40 y a partir de los 40 empieza la mamografía a tener ser primera en la realización. Eso de acuerdo al screening o al control que se hace. Y otra de las cosas que, por ejemplo, si en la familia hubo antecedentes de cáncer de mama en mujeres jóvenes, siempre los hijos o las hijas se tienen que hacer el control 10 años antes de la edad que tuvo su mamá. 10 años antes, Sí, en los casos de cáncer en mujeres jóvenes, ¿no? ¿No siempre es hereditario o es muy fuerte el factor? Generalmente un 75% es esporádico. Ajá. O sea, Sí, pasó, porque, me tocó, me tocó. lo que sé. Tenemos un 15% que es familiar, que tiene la tía, la abuela, la hermana, pero genéticamente es negativo, y un 5% sí tiene factores genéticos positivos. Mira, sí, quería preguntar. Sí, no es frecuente, pero hay frecuencia. Y Estamos hay. hablando de 20 y tantos años. Sí, Ajá. sí, yo tengo una paciente de 26 años, sí. Hay, ¿Y eso por qué se da tan joven? Y bueno, y generalmente estas pacientes, por ahí el estudio genético les da negativo, pero la causa precisamente del cáncer de mama no se sabe, Sí, pero bueno, porque toca justamente en esa forma sí, yo he la escuchado que presentación, últimamente hay muchos casos de mujeres hay jóvenes, muchos, sí. se estará investigando, pero la causa precisamente no tiene mucho que ver el índice de masa corporal del paciente, la alimentación también. Eso iba a preguntarle. Las claro. emociones, alimentación, como todo lo que se dice que cuidarnos es lo mismo. Sí, ¿El estrés, sí. o no? El estrés también puede tener su influencia, claro, bajan las defensas pero bueno,
estará, o sea, ya certificado el causal, a no ser que sea genético. Bien. Y el estadio, no sé cómo, o el estadio. El estadio, sí. Bueno, digamos, es fundamental. Eso ¿verdad? es fundamental. Por eso ahora vamos en la prevención, en donde al hacer los estudios mamarios, la idea es encontrar cuando es infraclínico, o sea, cuando no tiene manifestaciones todavía la paciente. Perfecto. Cuando ella todavía no se toca nada, no se siente nada, es infraclínico, algo pequeño, de menos de 1 centímetro aproximadamente. Bueno, esa es la idea, llegar ahí, apuntar ahí. Vuelvo a decir que claro que están, y que por ahí en la audiencia puede tener algún caso, existen los carcinomas que pueden estar todos los controles normales, pero bueno, yo Bien. siempre, y aparece, yo siempre les digo los de latencia. Yo siempre les digo a las pacientes que ese control que se hacen está todo bien, pero bueno, esto no nos certifica que después no vayamos a tener nada. La idea, bueno, es hacer el diagnóstico si aparece la lesión. Doctora, se dice que el cáncer no duele. ¿Siempre es así? No, hay procesos ya cuando están un poco quizás más avanzados que duele. Toma la mama y duele. Sí, sí. Doctora, ¿tiene que ver la cantidad de hijos o Buena pregunta. Generalmente en las pacientes que no han tenido hijos o que no han dado de mamar, tienen por ahí un riesgo mayor. El factor protector es el tener hijos, ¿sí? Y generalmente antes de los 30 años, y la lactancia factor materna. Protector, sí, es tener hijos? Sí. Lo que pasa en el cuerpo. Sí, sí, porque Explíquenos ayuda a la transformación de la mama en glándula. Entonces es una forma de protección a la mama. Pero bueno, la mayoría de las pacientes tienen hijos, han dado de mamar. En la lactancia, nuestros senos tienen muchas transformaciones, muchos cambios, Sí. muchas cosas raras que Sí. nos pasan, o no tan raras, pero Sí. bueno, que se inflama, que duele, que Sí. cuidado con el pezón y demás. ¿Cómo lo minimizamos, lo tratamos, lo abordamos? Porque a veces es difícil, a veces se lastima, el bebé tiene que seguir mamando. En la lactancia. En la lactancia, bueno, sí. eso es muy importante en las pacientes que están embarazadas, en la consulta prenatal, que el médico obstetra les explique el cuidado de las mamas, ¿sí? Bien. El cuidado de las mamas, la protección en cuanto a las mamas, en la hidratación y todo eso. ¿Por qué? Porque llegado el momento en que empieza la succión del bebé con el pezón y la areola, se lastiman, empieza a haber una lesión que, bueno, que después pasa, Sí, pero claro. hay que pasarlo. Claro. Entonces es muy importante que a las mamas le den algo que se llama alas, aire, sol, luz, ¿sí? Para que los pezones se pongan bien firmes y estén aptos para... Claro. Pero hay que decirle a las mamás que no dejen de no darle de mamar. Claro. Tienen que seguir dando de mamar, a no ser que sea una mastitis ya supurativa, que haya que drenar y todo lo demás, pero las mamás tienen que seguir dando de mamar y es muy importante eso para la salud del bebé. ¿Tienen estadísticas en San Juan de la presencia de cáncer de mama? Por ejemplo, de cada 10 mujeres, ¿cuántos casos aparecen? No, generalmente cada 8 mujeres tenemos una. ¿Cada 8 mujeres? Cada 8, sí. Sí. Bueno, ¿cómo se trabaja en San Juan una vez que ya tenemos detectado, lamentablemente, Sí. cáncer? Bueno. ¿Cómo se hace el Bueno, trabajo? ¿cómo trabajamos en San Juan? Nosotros nos manejamos de acuerdo a los criterios de la Sociedad Argentina de Mastología, en donde cuando tenemos ya una lesión sospechosa a través de una mamo, una eco, o sea, completamos con eso, mandamos a pedir una punción en la lesión maligna, porque nosotros tenemos que saber hacer el diagnóstico primero. ¿Ante qué tenemos enfrente? Claro, Digamos, ¿qué tenemos enfrente? Un nódulo sospechoso, punción, ¿sí? Cuando tenemos el diagnóstico de eso, obvio que vamos a evaluar el tamaño tumoral y el componente axilar, cómo está, si está comprometido o no. Se pide algo que se llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica marca algo que se llaman receptores hormonales y otros parámetros para saber la paciente, en ese caso,
si va, y de acuerdo al tamaño tumoral, si va a ir a cirugía o si va a ir directamente a algo que se llama quimioterapia, bueno, el tratamiento oncológico correspondiente. Previo también se hace la estadificación de la paciente. Se pide estudios como mamografías, ecografía abdominorenal, hepatograma, para saber si ese cáncer ya está en otra parte del cuerpo, y de acuerdo a ello es la planificación de la paciente, en donde tenemos los distintos tratamientos: quirúrgico, radioterapia y quimioterapia. En base al diagnóstico y cómo está la inmunohistoquímica y la estadificación de la paciente, es el tratamiento que se le va a ofrecer. Usted dijo el factor axilar, ¿verdad? Sí, ¿Tiene sí. que ver con los ganglios? Los eso? ganglios, Ah, son los ganglios. Son los ganglios. Porque ahí se complica, digamos, o claro, bueno, es más es complejo. mejor que sean los ganglios negativos, ¿no? Pero si son positivos, bueno, ahí se hace el tratamiento quirúrgico, hay ahora otros nuevos protocolos en cuanto a la radioterapia, pero bueno, cambia un poquito la estadificación, pero hoy en día se ha avanzado mucho, y eso es muy importante, se ha avanzado mucho en el cáncer de mama, Sí. en la medicación, en el tratamiento, en el trabajo en equipo. Nosotros trabajamos en equipo, trabajamos junto con Nilda, kinesiólogo, con el oncólogo, con la psico-oncóloga. Es muy importante el componente psicológico, radioterapeuta, bueno, imagenólogo, Es muy importante anatomopatólogo. porque antes ocurría que era muy dura la vida de una mujer físicamente, Sí, no. en su relación o lo que sea, porque era en una mutilación. Sí, Era en parte, sí. o así lo sentían, no sé si está bien usada la palabra, pero y a veces no quería la mujer, después de tanto que había pasado, someterse a una intervención o a una cirugía plástica o lo que sea, o lo que hace Nilda ahora, y eso te permite retomar tu vida normal. Yo quiero decir algo importante, que no tengan miedo, que si antes sí se hacían mastectomías, es más, hasta se amputaba el brazo en las épocas pasadas, pero hoy en día está la reconstrucción mamaria. Entonces, la paciente, si hay que hacer una mastectomía, si dan todos los factores que tienen que dar, se le ofrece una reconstrucción mamaria, entonces la paciente sale ya con su mama, su bulto, ¿sí? Cubierta de su piel, a veces con areola, otras veces con no areola y pezón, pero bueno, ahí está la reconstrucción, tanto inmediata como diferida, y también están las cirugías que las realizamos nosotros, que son las cirugías oncoplásticas, o sea, que de acuerdo a donde está el tumor ubicado, tratamos de buscar o hacer incisiones que no se vean. Tremendo. Y remodelarle la mama, esconder esas incisiones, y la paciente se ve sus mamas normales. ¿Eso se hace en todos los casos? No, a ver, la reconstrucción está a criterio de la paciente siempre y cuando esté dada las condiciones y la paciente quiera. Bien. Y la reconstrucción en lo que es lo conservador, que no tenga que usar ni prótesis ni expansor, sí, obvio que antes de operar a una paciente le explicamos todo lo que le vamos a hacer. Por supuesto. Pero está bueno porque remodelamos la mama y no quedan retracciones y todo lo demás. No, eso es importante porque una de las cuestiones que más le dolía a la mujer o que más impactaba a la mujer es justamente la ausencia de la mama, ¿no? Sí. Estamos hablando de épocas pasadas, del cual que prenda el micrófono. No se recuperaba psicológicamente. No, claro. La idea, a ver, prima lo oncológico. O sea, primero es lo oncológico. Obviamente. Y de ahí en más se le ofrece la reconstrucción a la paciente. Primero la salud. Primero la salud, que por lo general tratamos de que tenga sus mamas o su bulto mamario o sus dos bultos, porque a veces hemos tenido que hacer mastectomías bilaterales y en mujeres jóvenes. Y primero es el criterio oncológico y después vamos por lo demás. También sabemos que hay cirugías plásticas en la mama que han fracasado, ¿sí? Pero bueno, eso lo tiene que saber la paciente. La primera etapa es la salud, pero Exacto. La segunda etapa es la salud emocional, porque este trabajo de todas las disciplinas que tienen que ver de devolverle a la mujer todo, además de la salud,
primero, la confianza, la seguridad, la tranquilidad de saber que todo vuelve más o menos a estar bien. Por eso quería preguntarle a Nilda cómo recibe la paciente y que es un trabajo también un poco que ustedes harán de contención. Sí. Bueno, ahora ya no es tanto cómo recibimos la paciente. Hoy abordamos a la paciente antes de la cirugía. Hoy cada vez estamos un paso antes. ¿Por qué? Porque en la primera etapa, si la podemos abordar, vamos a dar todo lo que es la información a la paciente en el postquirúrgico, cuáles son las amplitudes de movimiento que va a tener en los primeros días de la cirugía, evacuar todas las dudas postquirúrgicas. Entonces está bueno darle toda esta información antes de la cirugía, que es la parte que hoy nosotros abordamos y se llama prehabilitación, que vamos tratando de ponerla en práctica porque es un área nueva. Mira, qué bien. Esta área y nuestra especialización en fisioterapia oncológica se está haciendo por primera vez en la Argentina en la Universidad de Mendoza, en la cual yo estoy terminando la diplomatura también. Muy bien, licenciada. Y por primera vez se está realizando en la Argentina. Entonces, donde tenemos más recursos para poder abordar el paciente y podemos estar cada vez un pasito antes. Entonces, hoy el abordaje nuestro es antes, durante, después de la cirugía, durante el tratamiento tanto de quimioterapia, radioterapia y a posterior en el paso de los años, porque pueden aparecer algunas secuelas. Las últimas preguntas, chicos, para la doctora, para la licenciada. No tiene nada que ver el tamaño de nuestras mamas, ¿verdad? Doctora, con nada, ¿verdad? No. Digamos, físicamente, nada que ver. No hay prevalencia de nada. No, o sea, no. En el tamaño no, pero por ahí en la densidad mamaria hay mamas que son un poco más densas, que la densidad es en el componente estructural que tiene la mama. Entonces, por ahí esas mamas hay que seguirlas un poquito más de cerca, ¿sí? Pero en el tamaño no. ¿Qué densidad estructural? ¿El tamaño? No. La densidad es el componente que tiene la mama. Hay mamas que son un poco más densas porque tienen predomina más un tipo de tejido mamario. Bien. Y por ahí oculta un poco más en las imágenes. Pero bueno, les explicamos a las que por ahí son las pacientes que les duele, que un poco más. Claro. Entonces les explicamos que bueno, que sigan los controles anuales o en algunos casos hay que volver a controlar un eco en 6 meses. O sea, como no asustando a la paciente, sino como para advertir que hay que seguir controlando sus mamas. ¿Cómo estamos en San Juan? ¿Han crecido las consultas en estos últimos meses? Sí, hay consultas, sí, hay consultas, pero bueno, tenemos que seguir haciendo las campañas de prevención y de diagnóstico temprano porque hay lugares que a lo mejor o pacientes que por ahí se rehúsan un poco diciendo yo no me toco nada, no siento nada, y por ahí hay pacientes de edad que si tienen algo les da vergüenza decirlo. Entonces, sí, por ahí vienen casos un poco avanzados, ¿no? Pero sí, las consultas han aumentado y más que nada hay en las chicas jóvenes ya vienen a consultar, a preguntar por esto mismo de las redes y de todo lo demás, pero bueno, es importante el diagnóstico temprano. Exacto. Eso de las redes, lo que la doctora dijo, me parece fundamental, porque hay un nivel de intrusismo en las redes inmenso. Entonces, consulten a su doctora, vayan a su médica o médico de confianza, ella les va a decir que sí, que no y por qué camino. No en las redes porque no sabemos la certificación o el respaldo que pueda tener la persona. Obvio, entonces, con todo, en este caso con esto, pero con la nutrición, con los ejercicios, con todo. Sí. Raúl, ya lo último porque nos vamos, si querías alguna cosa. ¿No tenés micrófono? Bueno, doctora y licenciada, tenemos el último minutito de cada una, su cámara o esa cámara de enfrente, para la recomendación, la sugerencia, la consideración en general del tema tratado. Bueno, yo creo que hay que tener confianza, que en San Juan tenemos buenos profesionales, que se trabaja en equipo, que hay que ir confiado a la consulta y, por supuesto, hacer la prevención, como dijo acá la doctora, llegar a tiempo al tratamiento, que mientras antes llegamos al tratamiento tenemos más soluciones. Entonces la recomendación siempre es llegar lo
lo antes posible, para poder ser justamente tratada y abordada por los diferentes profesionales. Excelente, doctora. Sí, bueno, precisamente eso, hacer hincapié en el control, en conocernos, en ir a la consulta, sea la edad que sea, y empezar a llevar el ritmo de acuerdo a la edad, los estudios que correspondan. Y bueno, y como dice, hay un dicho, tócate para que no te toque. Es así, y bueno, y confiar en la salud. Acá en San Juan hay muy buenos profesionales, muy bien formados, así es que bueno, y ante cualquier duda, consultar. Gracias, doctora, gracias, licenciada. Es muy didáctico, muy útil, muy necesario escucharlas, así que siempre va a ser un placer recibirlas cuando quieran, porque me parece que este equipo de ustedes desde la salud y nosotros en la comunicación es todo lo que necesitamos para llegar, porque hay mucha gente que bueno, hay de todo en el público, entonces hay mucha gente que puede estar conociendo muchas cosas y estar advertida de muchas cosas. Consulta, buenas tardes, doctora, hace 5 años que me operaron de cáncer de mama, todavía me duele. Soy Cecilia. Bueno, eso habría que ver y habría que hacer un chequeo a ver qué tipo de cirugía tuvo y si no tiene alguna retracción en esa zona en donde hubiera que hacer un tratamiento complementario con kinesio, siempre y cuando los controles han estado bien. Claro, porque es fundamental, Cecilia, imagino que estarás en control después de una operación. Exacto. Claramente, ¿no? Hay que ver si esa paciente fue derivada a tratamiento de fisioterapia oncológica, porque muchas veces no derivan, hay fuera de lo que es el grupo de trabajo, tenemos todavía muchos médicos que no derivan a la rehabilitación, entonces ahí tenemos diferentes secuelas que no son tratadas, que puede venir el dolor por alguna secuelita que queda. Y no lo hemos hablado en particular, pero no, la puesta en valor de lo que nos ofrece hoy la salud pública en esta provincia y en este país no tiene nombre, porque hay mucha gente que puede conocer de la salud en otros lugares y lo que pasa en el país y en la provincia con la salud es fundamental porque podemos tener acceso todos. Nos iguala. Habrá gente, obviamente, que también tiene las posibilidades y va a lo privado, por supuesto, pero si no, tenemos las mismas posibilidades. Y me parece muy importante que lo destaquemos desde lo humano, infraestructura y la posibilidad que tenemos como pacientes, ¿no? La oportunidad para todos. Gracias por estar acá. Un placer recibirlas. Gracias a ustedes. Nilda, muchas gracias. Doctora Mónica. Gracias. Bueno, es muy importante el tema, vamos a continuar y gracias por las cintitas rosas que nos han traído Nilda y Mónica. Seguimos. La tarde es nuestra, así que